Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos el placer que nos visite, yo diría un amigo, aunque no nos conocemos presencialmente. Pero son esas personas que uno siente que uno puede ser acompañado, conversar. Una persona que aparte de ser psicoanalista, fundamentalmente, como él dice, es humanista. Entonces, ha incursionado en muchas tareas, forma parte de un grupo que nos va a explicar él, que después los que quieran acercarse, donde es un grupo interdisciplinario, pero donde tiene una concepción de la vida y de su profesión que coincide totalmente. Y cuando uno encuentra que sin conocernos presencialmente hablamos los mismos códigos, fundamentalmente centrados en el respeto, en tener en cuenta al otro, en la confianza, en la no mentira. Bueno, bienvenido Miguel Cherro. Bueno, nuevamente te digo bienvenido y lo siento así. Yo también comparto ese sentimiento tuyo y realmente da para pensar porque muchas personas hablan con cierta nostalgia de lo presencial en el sentido de que es una pérdida irreparable. No quiero decir que lo presencial, obviamente, en el contacto interhumano, no tenga una importancia capital. Pero lo que tú decís demuestra que si uno tiene imaginación, si uno tiene buena voluntad, si uno se pone en una actitud receptiva, empática, se puede construir un vínculo hermoso desde lo digital, desde esta manera de comunicarnos que es bienvenida, porque fíjate una cosa, nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones quincenales en nuestra sociedad, la que tú mencionaste. Sí, que Y explícalo porque después, Miguel, porque sí, hay gente claro. del Plata que quiere ver cómo se conecta, que es una Ah, perspectiva de perfecto, arte, hay otro médico, perfecto, yo lo comenté, pero a mí me parece perfecto, interesante que expliques, bueno, cómo perfecto. funciona, cómo es. Claro, claro. Lo que yo te decía, y después enseguida explico lo de la sociedad, es que esta forma digital de comunicarnos permite que compañeros que están a 400, 500 kilómetros de la capital puedan participar de la vida institucional como si estuvieran presentes. Y eso me parece que es muy democrático, muy respetuoso y muy igualitario. La sociedad se creó hace 7 años como Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Desde el primer momento tuvimos la voluntad de asociarnos
con médicos, artistas plásticos, ya fuera escultores, pintores, acuarelistas, fotógrafos, etc. Y organizamos con ellos encuentros en distintos departamentos del interior. Los departamentos en Uruguay son equivalentes a las provincias, son divisiones territoriales que constituyen municipios. Entonces, en los 7 años tuvimos la interferencia de la pandemia, pero organizamos encuentros en Tacuarembó, que es un departamento central del país muy grande, en Florida y en Punta del Este. Y este año vamos a organizar un congreso latinoamericano. A fines del año 2022 hicimos una gestión ante el Ministerio de Cultura para convertirnos en una sociedad multiartística. Y hoy, felizmente, el trámite culminó y la sociedad se llama Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas, SUMART. Entonces, obviamente está constituida por médicos, pero además la pueden integrar estudiantes de medicina de 4º año en adelante que demuestren tener alguna actividad artística, cualquiera sea ella, y esta es la particularidad que más nos atrae, trabajadores de la salud, ya sea psicólogos, psicomotricistas, foniatras, psicopedagogos, que tengan también una trayectoria artística. Es decir, se amplió no solo en su constitución, ¿no?, del punto de vista de las disciplinas artísticas, sino también en las disciplinas profesionales. Creo un paso muy importante y puede ser una sociedad que nuclee a un gran contingente humano. Me parece bárbaro, porque la verdad que uno sigue aprendiendo de otros y se enriquece. Exacto, No nos podemos quedar aislados. Exacto. El trabajo interdisciplinario e intradisciplinario es fundamental. A veces vos lo sabés muy bien, y que a veces uno no ve ciertas cosas, y cuando incluso uno hace una coentrevista, el otro ve cosas que a lo mejor uno no ve y puede aportar, ¿no? Y realmente nos enriquecemos todos. Porque a veces a mí me dicen, Susana, ¿por qué haces el programa? Porque te cuesta dinero, tiempo, ¿no? No, yo no tengo auspiciante. Porque me gusta y porque sigo aprendiendo. Entonces acá vamos a algo que vos querías decir. ¿Qué entendemos por vocación? ¿No? Bueno, ¿Qué significa elegir algo? Es muy interesante la pregunta, Susana. Yo creo que vocación es eso que tú, en el fondo, ¿no?, rascando hasta la última fibra, me parece a mí, eso que tú acabas de mencionar. Es algo que te tiene que gustar, algo que haciéndolo a ti te produzca determinado tipo de satisfacción. No, yo creo, siempre digo, mira, que hemos sido realmente afortunados de trabajar en aquello que nos gusta, porque es verdaderamente un privilegio estar Pero uno haciendo. lo elige, porque acá va un punto que Miguel va a tratar de explicar. Sí, Cuando yo claro. tenía 18 años, me ofrecen un cargo en un banco, que podía haber llegado a ser gerente. Yo dije, Claro. esto no es para mí. Es real lo que estoy contando. Le digo, esperen, yo soy melliza con un varón. Esperen a que mi hermano salga del servicio militar. En ese momento se hacía el servicio militar. Y así fue. Y todos mis trabajos eran sin cobrar. Vos lo sabés. En el hospital, como maestra, cobrabas mucho después. Bueno, nunca tenía plata. Esa es la realidad.
pero no me veía yo en una tarea administrativa, sinceramente. Entonces, prefería, digamos, no comprarme cosas, siempre decía, comprarme un libro en vez de una ropa, Claro, claro, lo claro, hice todo claro. con mucho esfuerzo, pero me gustaba. Entonces, ayer me pasó también que voy a una perfumería, fue una cosa muy linda, porque hace un poco lo que vos vas a desarrollar. La cajera me dice, ¿usted vive acá o en Buenos Aires? No, yo ahora estoy en Buenos Aires, pero sí, era de acá. Sí, usted fue psicopedagoga mía. Qué alegría, se acercó, me abrazó. Entonces me Claro. dice, usted no sabe cómo me ayudó, bueno, etcétera, etcétera. Dice, Ah, pero qué distinto que trabajan ahora las psicopedagogas. No estaba eso de sentir las ganas del profesional que nos quería ayudar. La verdad que fue una cosa totalmente sorpresiva, muy grata, sí, muy placentera, claro, ¿no? lindísima. Las compañeras, porque ella era la encargada del lugar, le dicen, uy, ¿qué trabajo le habrás dado? ¿No? La cargaban las compañeras. Entonces le dice, no, no, pero y era de una paciente del hospital, ¿no? Sí, Entonces, claro, 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 realmente, claro. digamos, esas Sí, gratificaciones. sí. Tú sabes que a mí me sorprende, tú hablaste de la, la coincidencia en cantidad de aspectos que hemos encontrado después de establecer este vínculo. Pero yo te voy a decir que acabo de descubrir tres coincidencias más y te vas a sorprender. Fíjate que yo trabajé años, incluso me invitaron del exterior para dar charlas, el tema mellizos. Yo trabajé años ese tema. ¿No? Tengo libros escritos sobre el tema mellizos. Segundo, no a los 18, sino a los 20 años, cuando en algún momento pensé que iba a dejar de estudiar medicina e iba a hacer un curso para ser profesor de literatura, necesitaba un trabajo, porque como tú decías, no tenía plata. Entonces fui a visitar un pedido de empleo en una automotora y el hombre me dijo, el que me entrevistó, dice, mire, yo en este momento no tengo trabajo para usted, pero en unos meses pienso abrir para, por mi parte, una empresa y lo voy a llamar. Y 6 meses después me llamó y me ofreció, fíjate vos, con 20 años, me daba un auto, me pagaba un Sí, sueldo sí, sí, brutal, sí. ¿no? Y yo le dije, yo le agradezco mucho, pero sabe que decidí seguir estudiando medicina. Qué bárbaro. Claro, eso fue notable, digo, porque se acabó. La, la vocación realmente es haber podido decir no al, al influjo de la Con todo, plata. Y con todos los beneficios, porque claro, trabajar en un claro, banco, en ese momento era un banco que sí, después fue muy importante, y tenías crédito, tenías buen sueldo. Y yo era todo lo que no tenía. Pero vos fíjate que yo iba a seguir medicina y antropología, y mis padres no me dejaron ir a La Plata, en Mar del sí, Plata no había. Entonces, bueno, justo mm, se legaliza la sí, Universidad de Psicología y bueno, después por el proceso militar yo hice psicología, ciencia de educación y cuando entro en antropología se cierran todas las facultades humanistas durante 10 años, ¿no? Pero yo también quería seguir medicina, ¿no? Si esas coincidencias, ves, que bueno, son sincronizaciones, ¿no? Pero, digamos, ¿qué significa exactamente. elegir algo si, digamos, vos hablabas de la doble vocación, ¿no? O sea, Sí, claro, claro, exactamente. Y en mi caso fue de alguna manera, una tensión permanente, porque a la vez que yo hacía la carrera de medicina durante 10 años, desde primero, del segundo de facultad hasta más adelante, avanzado en la carrera, yo compartí la formación
como médico con la formación teatral, porque estaba en un teatro independiente de nuestro país que se llama El Galpón, que sería equivalente a Fray Mocho en Argentina, y que le dedicaba desde las 8 de la noche a las 12 o a la 1 o a las 2 de la madrugada. Es decir, que era prácticamente un trabajo de una intensidad profesional. Yo estaba fundamentalmente en actividades infantiles, teatro y títeres para niños. Eso es lo que hacía. Excepcionalmente alguna incursión en cosas de adultos, pero estrictamente el trabajo estaba volcado a la parte infantil. Y lo hacíamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y si bien yo me incliné por medicina, siempre reconozco que tenía una parte de la mente pensando en alguna apuesta, en alguna situación escénica que se resolvía imaginativamente. Y bueno, eso era lo que tú decías, Claro, el pero ¿cómo te placer de ayudó hacer. eso? Porque yo hacía el- danzas y el- también hacía teatro de chica, ¿no? Pero después mis padres no querían que siguiera, ¿no? Eso, bueno, esas actitudes por ahí que no podíamos elegir nosotros, ¿no? Pero siempre estuve muy relacionada con el teatro y con la literatura, con todo lo que es cultura, ¿no? Pero además me Ujú. gustaba. Entonces, todo el tema del cuerpo, ¿no? De energía, con Susana Millerman, yo me formé hace muchos años, en el 81, y creo que todo esto nos ayudó también como terapeutas, ¿no? Porque hay Ah, mucha gente que no aborda el cuerpo, o sea, es un poco más ajá. teórico. Cuando vos hacías teatro, cuando vos hacías títeres, el movimiento, la emoción, ¿no? El tono muscular, como dice Lapierre, ¿no? El tono emotivo, Sí, bueno, sí, es sí, sí, fundamental, sí, es fundamental. sí. Tú sabes que ayer justamente estuve viendo una entrevista emocionante a una chica muy joven, 20 y algo, procedente de un departamento nuestro del interior, Canelones, del medio del campo, que con un ¿Dónde amigo está argentino. Gerardo? ¿Dónde está ¿Cómo? Gerardo? Donde está el doctor Gerardo, no me acuerdo el apellido ahora, que iba a estar en el programa, pero él con tecnología no. Lo tenés que conocer, es de Canelones, es un escritor Ajá, muy importante. Que ya ajá. quedé, que eh, cuando vaya a Montevideo, me gustaría hacer una reunión con todos ustedes, porque la verdad que me he ah, sentido muy cómoda. Él sen- es un hombre de 90 sensación. años que anda en bicicleta y hace todas las historias del lugar, recorriendo. Ajá. Digo, bueno, como no podíamos grabar, sí, porque no se animó y no tiene quien lo ayude, dice, bueno, pero cuando vengas acá, hacemos todo el lugar, va a Buenísimo, estar bien. Sí, bueni- justo de Canela. buenísimo. Sí, sí. Bueno, tú sabes que yo te contaba, porque tiene relación con lo que acababas de mencionar. Ayer vi una entrevista de una chica procedente del medio del campo de Canelones que tiene un amigo muy especial argentino, con el cual comparte una cantidad de cosas en cuanto a justamente interés, vocación, gustos, y ella con él hacía karaoke, ¿no? Pero nunca cantando en serio, no cantaba para público. A los 18 años, descubre que le gusta cantar. Alguien le dice qué linda voz. Y entonces va al conservatorio y empieza a estudiar canto y solfeo, a leer partituras. Y tú sabes que en este momento la integraron al coro de Notre Dame en París. Es maravilloso. Tú sabes que te emociona, Susana, Cuando la cambia. sencillez, la modestia,
la autenticidad. Y tú ahí descubrís lo que es verdaderamente una vocación. Fíjate que en el programa esa entrevista que le hicieron, la periodista le pidió que cantara algo a capela y es verdaderamente una soprano que tiene toda la técnica que tiene una soprano profesional. Es maravilloso. Esa es la demostración patente que nunca es tarde. Siempre hay la posibilidad de descubrir en algún momento la verdadera vocación, porque esta chica demostraba eso. Y realmente digo, nosotros que tú también, digo, si mirás el espectro de actividades que hiciste, es vastísimo. Pero lo que yo quería decirte con respecto al cuerpo, esta chica me hizo acordar algo que yo experimenté más de una vez en el teatro actuando. Ella dijo que cuando uno canta, en realidad canta con todo el cuerpo, Tal cual. Si no, tal no podés cual. cantar. No podés Claro, cantar no, porque claro, y yo, hay una experiencia emotiva cuando vos, por ejemplo, lo que te transmite esta chica, que sería bueno poder invitarla al programa, si hay alguna forma de conectarme, porque el tema ¿cuál es? Cuando nosotros vemos un bailarín, por ejemplo, Julio Boca, que ahora lo tienen ustedes, cambió mucho en la última etapa y se notó que había hecho todo un trabajo interno él. Siempre perfecto lo que hacía, pero no transmitía lo que transmitía en la última etapa. Vos podés escuchar un pianista que se te eriza la piel y otro que no te dice nada, porque justamente ajá, es hablar con el cuerpo. Esta chica, exactamente, imagínate, canta y te emociona, te lleva, ¿no? Es como cuando uno escucha, qué sé yo, Beethoven, ¿no? claro, claro, Cualquiera, claro, ¿no? Lo que te transmite, o Gershwin, ¿no? Cualquiera. O sí, sea, hay sí, cosas que uno se sí, traslada, se imagina, pero porque llegan a la piel. Es así, claro, exactamente, conocemos a través del cuerpo, ¿no? Es lo claro. Tú primero. sabes que, claro, ella, digo, lo decía porque parece que cuando tú usas la voz es solamente la emisión. No, es una composición que tenés que integrar todo el cuerpo en su conjunto. Yo lo vivía eso haciendo guiñol, porque el guiñol se basa en montar un títere en el brazo, en la mano, y es lo que ves, el brazo enguantado. Pero no es el brazo enguantado, sos todo tú que estás detrás de ese brazo enguantado. Es, es muy lindo, es la participación integral de todo el cuerpo, que me parece una cosa imprescindible. Si no logras eso, no logras lo que tú decías, que es transmitir, emocionar, hacer, identificar al otro con tu producción. Y además también el deseo, ¿no? Porque cuando vos trabajás con chicos, con cualquier persona, digamos, cuando te dan una mano y vos sentís si te transmite algo o es algo que no, nada, Sí, no exactamente, pasa nada. exactamente, Vos, exactamente. uno de los temas que has trabajado dentro de la vocación, ¿no? Eh, ¿Qué significa elegir algo para un futuro y darse cuenta después que eso no funcionó? ¿Qué implica poder elegir de acuerdo a los mandatos sociales, como en este momento hay que ganar dinero, es el mandato social y de la cultura, que yo elijo en función a eso? O en función Ajá, de que mis padres querían que yo fuera tal y tal cosa, como era más ujú, nuestra generación. Y cuando eso no se da, ¿no? ¿Cómo se podría integrar lo que yo creo ajá, que quiero y lo que realmente me dicen que tengo que hacer? Yo tengo ajá. mi respuesta, pero me gustaría escucharte a vos. La pregunta es absolutamente
válida y pertinente. Mira, un ejemplo concreto. Yo tenía un vínculo muy bueno con mi abuela paterna y ella me inducía a que yo estudiara químico farmacéutico. No sé si mi abuela habría tenido un pretendiente o algún chico que en su juventud le gustara que fuera químico farmacéutico, pero a mí no me gustaba ser químico farmacéutico. Entonces desoí el mandato de mi abuela y estudié medicina, cosa que si volviera a elegir, volvería a hacer medicina. Eso por un lado. Por otro lado, en 1987, a la salida de la dictadura en nuestro país, yo estaba trabajando en la universidad y propuse una investigación para estudiar justamente lo que tú señalas, porque habíamos comprobado que ocurre en los primeros 2 años un fenómeno de deserción de las carreras, lo que se llama técnicamente, es un nombre feo, mortalidad académica. Es decir, personas que en los primeros años de las carreras abandonan el estudio. Entonces, justamente lo que indagábamos era los motivos que llevan a una persona a desarrollar una carrera. Y esos motivos nosotros comprobamos que están directamente relacionados con la calidad del ejercicio posterior de la profesión que el individuo haya elegido para desarrollar. Entonces, lo que tú preguntas, elecciones en función del rédito económico, elecciones en voluntad de la familia, obedeciendo a algo así como un mandato familiar, una tradición o lo que sea, que desconoce la voluntad íntima de la persona, que no elige en función de lo que la persona siente que debe preferir, sino que alguien le introdujo ese deseo que es fundamental, tenga la autenticidad de elección propia de la persona. Entonces, esas elecciones, ya sea impuestas por razones económicas, por razones de tradición familiar, por mandato, etcétera, por imitación, etcétera, etcétera, a la larga tienen como corolario una insatisfacción. Eso que nosotros decimos, Susana, bienvenido sea, que nos gusta el trabajo que hacemos, en mi caso, que hacíamos, porque estoy retirado, es muy valioso y da la pauta clarísima que es una elección costosa, porque indudablemente en ese intríngulis que es decidirse por una carrera, da trabajo y es un esfuerzo grande, pero da la pauta de cómo uno pudo superar aquellos obstáculos que indudablemente definen, en definitiva, la postura que uno tiene para el ejercicio de lo que uno hace. Digo, a mí me Claro, parece. y además, yo recuerdo un profesor que tuve muchos años con él, que fue Rodolfo Boskoslawski, que escribió sobre la vocación, sobre la orientación vocacional. El libro es La entrevista, que lo más importante, más que los test, como el otro día una paciente me dice, me tomaron test, y me dijo que tenía que estudiar idioma y tenía que estudiar, nada que ver conmigo, ¿no? Dijo. Y cuando lo más importante es la entrevista, cómo se ve una persona dentro de 10 años. Los chicos no se ven, no saben lo que van a hacer. Te dice, yo no te puedo decir nada, no sé lo que voy a hacer mañana. Entonces, ¿el tema cuál es? Cuando la persona, cómo ayudar a la persona cuando no está seguro de lo que va
a seguir estudiando o a hacer, ¿cómo ayudarlo nosotros con la escucha? ¿Cómo poder diferenciar lo que los mandatos familiares o sociales o culturales y cuál es el verdadero yo? Porque realmente, digamos, la persona se puede frustrar mucho. Por eso Miguel ha trabajado mucho cómo integrar lo creativo con lo económico, con lo laboral. Es decir, como por ejemplo en el grupo que ustedes están, es lo artístico, es la medicina, pero también lo creativo no necesariamente tiene que ser solamente en arte. En todo lo que hacemos, desde una receta de cocina, que no nos acordamos y usamos los elementos que tenemos, a con un paciente que tampoco estaba en el manual, en el libro, todo, ¿no? O sea, Sí, sí. pero la creatividad cada vez está más bloqueada, porque Ajá. justamente se hace mucho hincapié en el hacer, no en el sentir que vos hablabas de esta chica que canta en París, ¿no? O sea, donde ella se expresa a su manera, con su forma, con su historia, con su deseo, ¿no? Claro. Tú sabes que es muy lindo eso que me hiciste recordar, porque yo siento que hay docentes que en la vida nuestra de estudiantes y en la vida formativa, profesional, han tenido, sin saberlo, una incidencia notable. Tú nombraste a un docente que para ti fue significativo. Yo recuerdo en la época del liceo, 16, 17 años, tuve de profesor en tercero y cuarto de liceo la materia química, que era una materia que me iba estupendo. El profesor era un químico farmacéutico y yo sacaba la mejor nota en tercero y en cuarto. Y cuando terminó cuarto año, nos fuimos a despedir. Todos pasamos al frente y le dimos la mano al profesor. En aquella época nos trataban de usted. Y el profesor, cuando yo llegué a saludarlo, me dice, ¿usted qué va a estudiar, Cherro? Y yo le dije, profesor, voy a estudiar medicina. Y para sorpresa mía, él me dijo lo siguiente, le va a ir bien, pero a ver si se deja de joder y estudia. Este fue muy, muy gracioso porque yo creía que había llenado el ojo, pero el tipo me caló. Ahora, justamente, yo dudo mucho de los test vocacionales, porque este hombre, sin, seguramente usando la intuición, esa maravilla que tiene el ser humano, que le permite descubrir y hacer una síntesis con los hechos que le da la experiencia, suplantó cualquier tipo de test, porque Totalmente. indudablemente, Toman entonces, esos test largos que se aburren los claro, chicos. claro, claro, y tú sabes que tú tocas un tema que es importantísimo. Yo siguiendo a Winnicott, me refiero a ese yo auténtico, al verdadero self como tal, ¿no? Digo, como el verdadero self. Y hay que descubrirlo. Yo recuerdo una intervención genial de Winnicott que da la pauta de esa intuición sintetizadora y que remite a una realidad y se sella, se adhiere a ella como un sello. Eh, un hombre que había estado en varios análisis se empieza a analizar con Winnicott y Winnicott lo escucha, hizo una larga perorata del hombre acerca de una serie de cosas que le pasaban, anécdotas de su vida,
Y Winneco, como acercando el oído, le dice, a ver, me parece que oigo hablar a una mujer. Es maravilloso, porque indudablemente el hombre, el paciente, estaba reproduciendo un discurso que pertenecía a la madre del paciente. Entonces digo, son esos instantes. Aparte te das cuenta, o sea, cuando uno le muestra esto, ¿no? ¿Qué es lo que le muestra? ¿Dónde está él? Sigue Exacto, siendo el mandato de la madre. Entonces esto exacto, con la vocación, ¿no? exacto, A ver, exacto. si la gente sigue lo que la sociedad le dice, yo tengo que ganar mucho dinero para poder tener todo para que no ser excluido. Entonces, ¿soy solamente por lo que tengo o por lo que soy? Cuando Exacto, una te dice, exacto, bueno, ¿qué tenés? No, exacto, ¿quién sos? ¿No? exacto, Entonces, ¿qué? exacto, Yo siempre digo que primero, ¿cómo sos como persona? claro, Pues a qué exacto, te dedicas, porque cuando a mí una persona me dice todo el currículum, no me dice nada. O sea, a veces una palabra, una mirada. Por eso vos tocás otro tema también. ¿Qué ocurre cuando los proyectos no se cumplen? exacto, exacto. Y que yo creo que es un tema que tiene que ver con la vocación o con la doble vocación, porque me ha ocurrido en las dos áreas, el área artística y el área profesional, en las cuales proyectos, a mi entender, muy valiosos, se vieron frustrados. Por ejemplo, en el área artística, allá por 1970, en el teatro, nosotros nos planteamos celebrar los 50 años del estreno de L'Enfant et les Sortilèges, una obra, un poema sinfónico de Ravel con letra de Colette. Y yo, porque se cumplían en el 75 los 50 años del estreno de la obra que había sido en 1925. Y yo durante un mes me reuní todas las noches con un director uruguayo muy conocido, un músico uruguayo muy conocido, Héctor Tosar, excelente persona y excelente músico, y lamentablemente después de tener un entusiasmo increíble por la obra, porque la íbamos a montar con lo que se llama teatro negro. No sé si tú tuviste oportunidad de Sí, ver el Teatro Negro de Praga, sí, sí, que sí. el resultado escénico es feérico, porque los objetos parece que volaran, digo, es muy Es interesante. impresionante, sí. Sí, pero tú sabes que desgraciadamente por la irrupción nefasta de la dictadura no pudo ser. Es decir, ese es un proyecto frustrado y ahí viene justamente lo que puede pasar con la vocación, ya sea artística o profesional. Después te cuento un fracaso profesional, porque si uno se queda en el fracaso de la idea, indudablemente se anula del punto de vista creativo. Entonces, yo creo que lo importante de los fracasos es que tú puedas de alguna forma creativa superarlos. Aquello que no pudiste nunca va a ser. Yo ya no estoy en condiciones, por el contexto en el cual me muevo, de volver a montar L'Enfant et les Sortilèges, pero vendrá otra cosa y Claro, sustituiré eso con otra cosa. pero vos tocas un tema
que si la persona se siente que si no pudo cumplir eso y se siente un fracasado, y en su vida siempre se sintió un fracasado, o le dijeron que nunca va a lograr lo que quiere, evidentemente va a quedar atrapado y congelado, clivado, decimos nosotros, en su inconsciente, en su funcionamiento psíquico, y no puede salir. Entonces, Claro, él ve como si yo nunca voy a ser alta, o más alta, ¿no? Y delgada. Bueno, ¿cómo hago para poder tolerarme como soy? ajá, Una ah, cual es, que eso tiene que ver mucho también con la historia de la persona. Y ahí ajá, también está nuestra escucha, ¿no? Y exacto, exacto, muchas veces un proyecto te lleva 2 años. Yo me acuerdo cuando hice un proyecto para la ciudad de los niños en Mar del Plata. Después no se pudo dar por distintas razones. Pero bueno, te llevó todo ese tiempo donde aprendiste, claro, claro, o sea, claro, sí, sí, exactamente. Siempre te deja un saldo positivo. No es todo tirado por la borda, sino que te deja siempre o un aprendizaje o una autocrítica, digo, cantidad de cosas que sirven para volcarlo como conocimiento y como experiencia que te permite crear algún otro proyecto, ¿verdad? Eso me parece muy lindo. el tema es cuando la persona pone en ese proyecto todo. Es como la Ajá, persona que acá entramos en otro tema que vos abordás, que es cuando la persona se jubila y se muere, ¿no? ah, Le ah, agarra un infarto, no existe, porque bueno, puso todo en eso, en o en eso, un sí, hijo, o en lo que fuera, ¿no? sí, ¿Qué, claro, qué es lo que claro, pasa ahí? claro. Confundió su vida o el sentido de su vida con eso en forma exclusiva, ¿no? Entonces queda atrapado, es una cárcel. Tú sabes que el otro proyecto, yo te dije uno artístico, ahora te digo uno profesional, fue justamente el proyecto de mortalidad académica. Ese lo hicimos a la salida de la dictadura en la universidad. Y bueno, me sirvió para ver cómo en las instituciones atraviesan coordenadas que uno a primera vista no percibe y que siempre en las instituciones existen, que son coordenadas que se cruzan y a veces coliden, y que es una realidad que si uno desconoce, indudablemente va a tener contratiempos o por lo menos dificultades. Mira, había un profesor de pediatría que yo valoraba mucho, era un individuo mayor que yo, del cual yo había oído una anécdota que la adopté como un eslogan que puse en el frontispicio figurado de mi ejercicio profesional. Este hombre invitaba, como hemos hecho muchos de nosotros, técnicos del exterior y le pagábamos el pasaje y la estadía. Nunca lucro cesante, porque las finanzas nuestras siempre son exiguas. Entonces, este hombre invitó a un profesor norteamericano y como agradecimiento lo invitó a su casa en Punta Ballena. Supongo que conoces Punta Ballena antes de Punta del Este, que tiene una, en el lomo de la ballena hay una ruta panorámica y este hombre, su casa, la parte del fondo de su casa daba a la ruta panorámica de el lomo de la ballena. La casa está arriba de Casa Pueblo, la de Páez Vilaró. Sí, Entonces, claro, este profesor uruguayo en ese momento tenía dos hijos púberes, uno de 10 años, dos varones y otro de 12, y acostumbraba
ir a hacer nado submarino con un snorkel, con lentes. Entonces fue con el profesor norteamericano y sus hijos a la bahía de Portezuelo, que está ahí abajo. Y el profesor americano, cuando lo vio que se iba a tirar con los hijos ahí, le dice: profesor Fonseca, ¿usted se va a tirar acá? Sí. ¿Y no le tiene miedo a los tiburones? Y Fonseca le dijo: mire, profesor, con los años que llevo en la Facultad de Medicina, ¿qué miedo le voy a tener a los tiburones? Las instituciones, por más queridas que sean para uno, siempre tienen sus peligrosidades. Eso es lo que hay que conocer, es la experiencia que la vida te da. Y bueno, es así. Entonces, digo, los proyectos no siempre son bienvenidos, aunque sean muy buenos, porque muchas veces o no son comprendidos o realmente son rechazados por su contenido o son mal vistos porque tocan áreas que alguna persona siente que es un área que roza sus intereses. Bueno, eso existe y uno no puede quedarse atado y reverberar en la dificultad que en definitiva le impediría seguir creando. Entonces hay que pasar por encima de eso. Claro, para poder hacer eso hay que tener confianza en uno mismo y descubrir lo que tú señalabas del yo auténtico, que es lo que uno realmente quiere hacer y tiene satisfacción en hacer. Volvemos al tema de trabajar en lo que a uno le gusta. También, antes de terminar, porque se nos fue el programa, vos hablás otro aspecto que tiene que ver cuando uno se jubila de la profesión, de la actividad que está haciendo, y no sabe cómo ocupar el tiempo o qué hacer. Entonces, uno puede buscar otra actividad como vocación para tapar ese agujero, si es que la persona puso todo en eso, o permitirse hacer cosas que a lo mejor por tiempo, por dinero, por lo que fuera, no pudo, pero ¿cómo puede hacer? Nos escucha gente que por ahí ya está jubilada o quiere hacer otras cosas aparte de lo que está haciendo. En nuestro país se están viviendo momentos muy difíciles y uno no puede estar todo el día escuchando los informativos, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mensaje podrías dejarle a la gente como para que pueda intentar o ver cómo, qué otros aspectos que a lo mejor no se llegó a descubrir de sí mismo, puede intentar? Pues, tú sabes que tú al comienzo del programa dijiste algo que a mí me pareció notable, refiriéndote a la calidad del vínculo que habíamos establecido nosotros y usaste la palabra la autenticidad del vínculo, la verdad en las afirmaciones que uno hace, es decir, que le dan autenticidad. Yo lamento, frente a esta pregunta que tú haces, lamento responder con lo que pienso, porque realmente puede ser un poco decepcionante la respuesta. Yo no tengo hobbies, no entiendo el tema del hobby. Yo realmente hago lo que a mí me gusta y si no me gusta, no me lo impongo. Es decir, para un jubilado, yo sé que hay muchos consejos como decirle, tenés que buscarte algo para poder hacer, pero yo creo que el buscar no llena ese vacío.
al cual tú te referís y que indudablemente existe, ahí hay una carencia que es difícil de llenar. Yo creo que la única solución sería que realmente la persona buscara qué le gustaría hacer en ese tiempo libre que le queda cuando se jubila, porque hay muchísimas cosas para hacer, desde jugar a las bochas, desde ponerse a escribir, desde ponerse a pintar, desde ir a una institución social en la cual se vuelca una acción que sirve para ayudar a otros, o, por ejemplo, ser enfermero voluntario o realizar tareas voluntarias. Ahora, por ejemplo, en nuestro país se está habilitando la posibilidad de que un jubilado pueda trabajar algunas horas en una tarea que él sea idóneo para realizarla o que le agrade, nunca la haya hecho y la pueda ejercer después de jubilado. Es decir, a mí me parece que lo primero es buscar la persona aquello que realmente le interesa y con lo cual se siente satisfecho para llenar ese espacio que deja la jubilación. Ahora, mirá, con mi mujer nosotros decimos, después de retirados, nunca tuvimos menos tiempo, porque cuando estábamos en actividad teníamos muchísimo más tiempo. Parece una paradoja, pero es así, o quizás nosotros lo vivimos así. No, lo que pasa es que cuando uno le dice lo que tiene que hacer, si es una persona que siempre habló por la mamá, como el caso que vos pusiste, es decir, donde de repente, ¿no? El tema es poder descubrir qué otros aspectos no se conoce de la persona. A veces el otro día un paciente de 85 años va a la farmacia a comprar unos remedios y un señor estaba en la misma fila esperando, le dije a un comentario de los remedios. Entonces me dice, debe vivir por acá, por mi casa, porque entonces hablan de los beneficios de la obra social, etcétera, etcétera. Y entonces se pusieron a conversar. Eso, para ella, dijo, fue tan importante para mí conversar con alguien fuera de las enfermedades, fuera de las clínicas, fuera, aunque estábamos en el mismo lugar, pero claro, el señor cuando se fue me saludó. Me pareció muy grato, ¿no? A ver, hago este Claro. comentario porque eso que parece muy pequeño, pero sentirse mirado por el otro. Ajá. No que le sigan, Reconocido, ¿no? claro, no que le sigan mandando. Yo voy a anunciar el próximo programa y te dejo el cierre del programa, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y en el próximo programa vamos a tener desde México a Julio Casilia, que va a hablar sobre la pandemia mental, los peligros y consecuencias en nuestra sociedad, ¿sí? Bueno, te Bueno, dejamos el cierre del programa, Miguel. muchas gracias, Susana. Es un placer acompañar este tipo de iniciativa que realmente considero muy valiosa porque es acercar al público reflexiones que son muy importantes para la vida y que están dadas desde un lugar auténtico, equilibrado, honesto, con el contenido que tú mencionaste al comienzo, profundamente humanistas. Realmente se valora, yo por lo menos, valoro mucho a alguien que, como tú dijiste, sin interés económico, sin pretensiones pecuniarias, realiza una actividad de este tipo. Así que me siento muy contento
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un beso grande. Gracias. Y una felicitación para, claro, para el programa y los que lo hacen posible. Sí, Chao, chao. Adrián, que siempre nos ayuda. Gracias. Exactamente. Un abrazo. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.